Michelle, nosotros necesitamos que, así como comenzamos ayer con Apolinar, pero en el caso del Apolinar está el componente político, y nosotros quisiéramos quitarle el componente político a esto, y yo estoy oyendo una palabra, y yo te confieso que la intensidad de esa palabra, el tsunami que eso puede producir. Tsunami es un temblor de tierra que ocurre en el agua y produce un oleaje que cuando llega a la costa produce estragos. Y en la medida que ese temblor es grande, es que el agua se mueve con mayor fuerza. Hay inclusive datos de que un solo tsunami mató miles y miles de personas. Ahora, hay un tsunami económico que se llama inflación. Y yo te digo, inflación y TLC lo han concentrado en el tema de el arroz, el TLC. Y la inflación no tenemos claramente en el sector agropecuario, que es el que nos interesa, la comida. Hoy mismo, en la noticia de que la Organización Mundial de la Salud dice que ya la emergencia por el COVID desaparece. No el COVID, sino el COVID como emergencia, que dejó miles de muertos, pero más para abajo dice, más un efecto mayor que los mismos muertos, que es los efectos económicos. Nosotros necesitamos edificar, invitar, no nosotros de presentarnos como los mayimbes de la bachata, de que conocemos todo, sino de que ven inflación, ¿qué nos va a traer esa inflación? Porque te dicen, la guerra de Ucrania produce un problema en los granos y en los insumos y en el combustible. Y tú dices, pero ven acá, ¿y por qué sube aquí la gasolina? Si es petróleo, sencillo, al cerrar el gas, los países de Europa consumen petróleo. Al consumir petróleo, hay una demanda de petróleo, donde mismo lo compran los europeos, lo compramos nosotros, nos sube el petróleo. Entonces, decirle a la gente toda esa cosa es necesario sin que se vea que nosotros estamos pretendiendo pasar como expertos, sino como mensajeros de los que saben. Bien, tú sabes que nuestro comentario de hoy precisamente es de esos temas que tú estabas conversando. Conversábamos en el día de ayer con un productor nacional, industrial, productor, y con un economista. Y estábamos discutiendo el tema de los precios y de la inflación. Y el economista decía que aquí la gente entiende que inflación es que las cosas suben, ¿verdad? Y se discutía qué es la inflación en un lenguaje llano, ¿verdad? La inflación es la variación de los precios. Oigan bien, la variación de los precios, no. Y el industrial le decía, muy bien, porque si la inflación fuera cero o negativa, ¿qué hace la gente? Siempre es bueno que haya un poquito de aumento, porque entonces la gente no compra. La gente espera que la cosa baje, ¿verdad? Nadie quiere perder, quiere comprar más barato. Y eso originó una serie de preguntas que nosotros debemos de por lo menos ponerlas sobre la mesa para que la gente las tenga claras, porque uno no tiene una varita mágica. Luego conversé y escuché a Jaime Aristi Escudero hablar
sobre lo que entiende que debe hacer, que va a hacer el Banco Central ahora con sus próximas declaraciones, de acuerdo a sus últimas declaraciones que dio. Y dice, si se mantiene la inflación bajando y logramos el orden del llegar a su tope máximo, que es un 4.5%, entonces se mantienen los precios de los combustibles, no hay problemas de guerra, no hay problemas de suministro ni de logística de transporte. Entonces nosotros vamos a ver un Banco Central activando medidas para poder aumentar el crecimiento de nuevo. Cuando hablábamos de inflación, hay un tema que es fundamental. Tú puedes controlar la inflación y los precios no bajan. No sé si me están entendiendo. Puede controlarse la inflación y los precios no bajan. ¿Qué espera la gente cuando habla de que se controla la inflación? Que bajan. No, baja la inflación. Cambia la variación del precio. Entonces, todos estos son términos que la gente debe de entender. El Foucault de las economías, ¿verdad? Que es la famosa inflación. El tema no es el alto y lo bajo de los precios. El tema es la variación de los precios cuando se va hacia arriba. Y se controla cuando llega a puntos manejables, ese 4, ese 3, ese % que es como no hemos manejado con los años. ¿Tú no te acuerdas que no es lo mismo subir a la tasa de cambio 1 punto todos los años, desde el 30 hasta el 55, que subirla en un mes? No es lo mismo subirle 20 puntos en un mes que 20 puntos en 20 años, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el crecimiento que con la inflación. ¿Cuánta gente nos dice a nosotros, pero yo no veo el crecimiento económico? Hasta el gobernador tuvo que hacer una comparación, decir, no, es que ahora hay que lograr que el crecimiento económico se derrame hacia abajo, que le llegue a la gente. Que haya crecimiento económico no quiere decir que ese crecimiento es suyo, es un crecimiento de la economía. Que se controle la inflación no necesariamente significa que los precios bajen. Y por lo que estamos viendo del Banco Central, tenemos que prepararnos y tenemos que pedirle a Dios que esos indicadores como la guerra, el precio de los combustibles, que no haya problemas de suministro, se mantengan en condiciones estables para que ustedes vean las medidas del Banco Central cómo comienzan a bajar la tasa de interés para poder activar la economía dominicana, activar la tasa de interés. Ustedes van a ver los préstamos del encaje legal para la vivienda y para algunos sectores. Van a ver una variación de la tasa de cambio ligeramente hacia arriba sin hacerle daño a nadie. Ojalá esto se mantenga así. Me preocupa mucho a mí el tema electoral, porque tú sabes muy bien que de mantenerse una situación económica mala, beneficia al gobierno, perjudica el gobierno y beneficia a quien no está en el gobierno.
Y aquí hay muchos sectores que pueden politizar el tema de la economía. Pero si nos mantenemos en controles en términos normales y predecimos lo que vemos ahí, que va a ser el Banco Central, lo que está pasando con los precios de los combustibles, si el gobierno activa el gasto, si baja la tasa de interés, nosotros podremos terminar un segundo o un último trimestre del año logrando un 4.5% de crecimiento. Y eso se va a hacer con medidas. Con medidas significa bajando la tasa de interés, que está altísima ahora mismo. Y está altísima a propósito para controlar la inflación. Y haciendo medidas económicas, ¿cómo? Que el Estado invierta más de un 1.5, 1.7 del PIB, que es lo que lleva de año. Que bajen la tasa de cambio, la tasa de interés, para que active la economía. Porque ahora tenemos que ir gradualmente contrarrestando todo lo que se hizo para tapar la inflación. Ojalá y el panorama mundial, la situación, esas condiciones se den para que nosotros logremos estabilidad como país, para los que están y para los que vienen. Y usted mencionaba lo que para mí es la noticia más importante del día. Pero no una noticia por lo que significa en sí, sino por algo que nosotros venimos diciendo hace muchos meses. Y es que nosotros tenemos que aprender de cuál fue la experiencia de la pandemia. Solo esa primera página de hoy, ese anuncio de la Organización Mundial de la Salud, la noticia más importante no es ahí, que la Organización Mundial de la Salud puso fin a la emergencia internacional que se marcó con el COVID-19. La noticia importante es que en esta pandemia murieron 20 millones de seres humanos. 20 millones de seres humanos. Y que fuera de ser una crisis sanitaria, ha sido la crisis económica más grande que hemos tenido. Y esas dos noticias que impactan la vida y la economía son lo más importante que puede tener el anuncio de este cierre de la emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros decimos hace meses que teníamos hasta que aprovechar la situación del COVID. Teníamos hasta que aprovechar qué vamos a hacer. Para marcar un antes y un después. ¿Cuáles son los cambios a nivel mundial, regional, local y personal que nosotros debemos hacer cuando vemos este tipo de estadísticas? Ojalá y alguien ilumine las mentes que controlan el mundo y que entiendan de qué se trata. Usted mencionó hace un rato 8.000 millones de habitantes en la misma casa, comiendo, respirando, tomando agua, utilizando los recursos naturales. ¿Qué decisiones vamos a tomar de ahora en adelante? Los cambios en el empleo a futuro,
la tecnología, la influencia de la tecnología en todo esto. Aquí se está hablando de inteligencia artificial, se está hablando de cuántos empleos se pierden, se está hablando de control de la privacidad, se está hablando de conductas, se está hablando de mercados, de tendencias. Aquí todo es un problema de economía, de cómo nos repartimos el pastel. Aquí hay unas tiendas en la avenida Winston Churchill que se reparten el pastel. En la República de Colombia, usted comienza ahí y encuentra Pricemart, el Bravo, el Nacional, el Jumbo, el Pola. Hay otros nuevos ahora. ¿Y qué se reparten ahí? El mercado que vive en esa zona. Eso mismo es lo que está ocurriendo con las monedas y con la economía y con los mercados. Y que usted oye que China, que India, que Estados Unidos, que Rusia. Y ahora es momento de que busquen, se sienten y que no solamente, que se repartan su mercado. Pero no lo vamos a poder seguir haciendo discutiendo. El grado de endeudamiento que tiene el mundo, la cantidad de bocas que hay en el mundo, la limitación de los recursos naturales, la cantidad de población que hay, la competencia, los mercados que se sienten, los combustibles, el cambio a energía solar. No hemos cambiado de vehículo eléctrico y ya vamos por otro tipo de vehículo, porque es corriendo que vamos. Y esos mercados y esas economías, estamos hablando del dólar, de monedas nuevas, de limitación de los recursos, que se sienten. Miren, con eso de las tecnologías y de la economía y de los recursos naturales, nosotros estamos viendo casi la necesidad de que se resetee el mundo, de que se sienten y que tomen decisiones, así como cuando a usted se le tranca la computadora, que ni para adelante ni para atrás, ¿qué tú haces? Tú la reseteas. Y tenemos que ver cómo le damos a un botoncito y se sientan toda esta gente y dice, vamos a analizar la gente, a quién le vamos a vender, cómo vamos a respirar, de dónde vamos a tomar el agua, cuáles van a ser nuestros controles de cambio, porque lo que estamos haciendo es matándonos. Y vamos a terminar cuando un loco le da un botón. Un loco le da un botón. Y todo se termina. ¿Por qué? Porque las economías y los mercados llegaron a un punto en el que hay o que buscar un acuerdo, repartirse los mercados, limitar y controlar los recursos naturales y ver hacia dónde nosotros vamos, porque nosotros no vemos que de esta forma, cuando todo esto se mezcla, miren para acá, un problema de COVID trajo la crisis más grande que hay. Nosotros decíamos hace mucho tiempo, señores, aprovechen la situación del COVID. Tomen los dineros que se necesiten, den los préstamos, pidan las moratorias que haya que pedir, regalen el dinero que haya que regalar, pidan que le perdonen deuda, perdónenle deuda a la gente, construyan cosas de electricidad, de educación, de comida, con cargo a la cuenta del COVID. Porque había que aprovechar el momento. Y hoy, en la rehabilitación de todos estos procesos, nosotros es que nos vamos a tener que meter a ver cómo
hacemos que sea sostenible esta rehabilitación. Ojalá y ese tipo de noticias, señores, 20 millones de seres humanos, miles y miles y miles de billones de dólares perdidos, los ciclos de la economía, el mercado. Vamos a ver todo esto y vamos a pedir que quien maneja y controla esto a futuro se sienten y entiendan que por el camino que estamos, por el camino que vamos, no es. Estamos como cuando uno en medio de un teatro se anuncia un fuego. Todo el mundo coge por esa escalera a empujar a los demás y nadie logra salir porque la gente comienza a caerse. Tenemos que salir por la puerta en medio del fuego lo más organizado posible para que pueda salir un grupo de gente. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo están haciendo peleando, discutiendo, robándose los mercados. Y los recursos de todo tipo son limitados. Pero nosotros podemos hacer eso a todos los niveles. Por lo menos aquí parece ser que a nivel de las autoridades económicas no importa lo que nos esté llegando a nosotros, porque es verdad que la economía no se derrama hacia abajo el crecimiento. Y es verdad que para mí la inflación es cuando me suben las cosas. Y es verdad lo que son los niveles de salario en nuestro país. Pero nosotros tenemos que ver que dentro de todas esas condiciones, nosotros tenemos autoridades que están haciendo lo correcto. Dentro de las condiciones que tenemos, estamos tomando las medidas necesarias para poder salir de esta crisis lo más rápido posible. La tasa de cambio, los combustibles, los precios en los mercados internacionales, el control de la inflación, la tasa de interés, es lo que nosotros tenemos que medir para ver cómo nosotros vamos bien. Si ya estamos proyectando que podremos cerrar un final de año por lo menos con un 4% de crecimiento. ¿Tú sabes lo que está pasando en Estados Unidos? Allá están cerrando bancos. Esta semana volvieron a aumentar la tasa de interés. Y nosotros ya estamos comenzando a nivelarnos dentro de todo este proceso. Vamos a una pausa.